Bueno, muy bien. Gracias a Alejandro, gracias a César por tener la palabra de oración. Y bueno, vamos a hablar de un acontecimiento en la Biblia que para mí es trascendental. ¿Qué significa esto? Que hay un antes y un después de este acontecimiento. Para los que nos visitan, ahí estoy de vuelta. Para los que nos visitan o no saben, queremos decirle que la Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios nos dejó, para que es como el manual de instrucciones en el cual vos tenés para poder vivir. La Biblia está inspirada por Dios. Y la Biblia son 33 libros, pero a la vez se divide en dos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y a la vez yo quería hacer una tercera división, porque ustedes saben que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? A la Biblia también la podemos dividir de esa manera porque la Trinidad también está en la Biblia. No sé si ustedes sabían, pero en el Antiguo Testamento era Dios el que era el protagonista de todas las historias, porque solamente podían hablar con Dios, con Jehová. Era todo el Antiguo Testamento, vas a ver a los profetas y a los grandes hombres de Dios hablando con él. Era Dios el protagonista. Y en el Nuevo Testamento, el protagonista sigue siendo Dios, pero empezó a tomar más protagonismo el Hijo, porque Jesús apareció en escena y empezó a aparecer y vino el Salvador a este mundo a salvar a nosotros que éramos pecadores. Y vino a cortar con lo del Antiguo Testamento, que era solamente para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, sino que ahora el mensaje era para todos. La salvación era para todos. Y en Hechos, de los evangelios hasta Hechos, tenemos la vida de Jesús y tenemos el protagonismo de Jesús. Entonces tenemos Dios Padre, Dios Hijo, y nos falta el Espíritu Santo, que en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende en Pentecostés y empieza a llenar nuestros corazones. Y ahí es cuando el Espíritu, hasta el día de hoy, en la gracia, tenemos, y es la oportunidad en el cual nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y acá viene el kit de la cuestión. Yo en esta semana te voy a contar dos cosas. La primera que me llamó la atención en esta semana es, me sigo preguntando por qué Dios y después por qué Jesús utilizó a personas tan endebles, tan rota, por decirlo así, porque todos los personajes de la Biblia estaban rotos. Todos los personajes de la Biblia tuvieron algún problema. Todos los personajes de la Biblia tuvieron algo en el cual se equivocaron. Te puedo decir así a grandes rasgos. Abraham, el gran padre de la fe, también mintió por miedo. Jacob, con todas sus cosas, también mintió y con toda su vida, que fue, la verdad, para cualquiera de nosotros podría haber hecho lo mismo. Moisés asesinó. Tenés un montón de personajes que se han equivocado. David, que también con todos los problemas que tuvo, sin embargo su corazón siempre estaba como el que Dios quería. Y yo me sigo preguntando por qué Jesús utilizó a personas tan comunes, a esos 12 apóstoles, para entregar lo que después en Mateo dice que fue la gran comisión, que les dio la tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y después de tantos años, Dios nos está utilizando a cada uno de nosotros, y es lo que a mí me llama la atención. Porque ninguno de nosotros podemos decir que somos perfectos. Cada uno de nosotros nos hemos equivocado. Ninguno puede decir yo nunca me equivoqué, o yo porque soy cristiano jamás me equivoqué, Dios siempre me guía. No, hermanos, seamos sinceros, mirémonos adentro nuestro y reflexionemos y examinemos nuestra vida, y vas a ver que vas a encontrar un montón de problemas. Y eso es lo primero que me llamó la atención, porque Dios al principio utilizó a personas
como Jeremías, que también tenía depresiones, Isaías, y tantos personajes que también estuvieron endebles en su camino, y ahora nos toca a nosotros. Y la verdad que tenemos que dar gracias, porque eso me llama la atención. Lo primero que me llama la atención es eso, que el Señor nos sigue utilizando. Y a pesar de nuestros errores, la obra se sigue avanzando. Y Dios utiliza a los talentos que están dispuestos. Esa es la contestación de por qué Dios utiliza a estas personas y por qué Dios me utiliza a mí y por qué te utiliza a vos. Porque tenés un corazón dispuesto. Y el Señor, a pesar de tus errores, quizás no tenés el mejor matrimonio, no tenés el mejor trabajo, no tenés el mejor estudio, no tenés la familia tan constituida como vos querés, pero el Señor te está utilizando, porque a pesar de todo eso, Dios nos sigue utilizando para su obra. Pero lo segundo que a mí me llamó la atención es por qué confió tanto en nosotros. ¿Por qué Jesús no se quedó en la tierra y Él siguió hasta ahora y no sé, estaría ahora en este momento con los milagros? Imagínate Jesús en este momento. Jesús anda a los hospitales y cura a todos los que están con COVID. ¿Nunca se pusieron a pensar en eso? ¿Nunca se pusieron a pensar por qué Jesús no estaría ahora parando las guerras? Es un cuestionamiento quizás que nos hacemos cuando somos más chicos. Pero al ver tanta maldad, al ver tantas cosas, al ver lo que pasó, yo me pregunto, ¿qué hubiese sido si Jesús estaría hoy acá? Si Jesús estuviera, por ejemplo, en una capital en alguna parte del mundo y podríamos ir a consultarlo y Él podría discernir y hablarnos y escucharlo. ¿Nunca se pusieron a pensar en eso? Quizás es muy infantil lo que te voy a decir, pero yo sí. Yo sí, porque la verdad me hubiese gustado. Pero después entendí, y es el kit de lo que quiero hablarte en esta noche, que este momento fue trascendental en la historia de la humanidad, porque nosotros, o yo, por lo menos en este caso, y ahora vos que estás pensando en lo que te estoy diciendo, entramos en lo que hizo el diablo. Ahora, ¿cuál es el momento trascendental? ¿Cuál es el momento en que la humanidad estuvo en peligro? Mirá, fue en la tentación de Jesús. Jesús fue tentado, ni bien fue bautizado. Y ustedes saben que Jesús estuvo 30 años en lo desconocido. Sabemos que los primeros años, hasta los 12, hacía y crecía. Sabemos lo que pasó, cómo nació, y a los 12 años que asombraba a los grandes estudiadores y a los grandes eruditos de la palabra. Pero después de ahí no sabemos más, hasta los 30, que fue cuando se cruzó con Juan el Bautista, y él dijo, este es el momento, yo te tengo que bautizar a vos, no vos a mí. Vos me tenés que bautizar a mí, dice, no yo a vos. Y él dice, no, tenemos que cumplir la palabra. Y Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y ahí escuchamos las palabras emblemáticas, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de esa ceremonia, que fue algo que seguramente los que estuvieron ahí pudieron vivirlo, dice la Biblia en los evangelios, ustedes saben que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es lo que nos habla de la vida de Jesús. Esta historia está en 3 de los evangelios. Está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Y en Marcos aparecen solamente 2 versículos, nada más. Y en los otros está detallado quizás con diferentes corridas las tentaciones, pero 3 tentaciones tuvo Jesús en el desierto, porque dice que fue al desierto y estuvo 40 días. Imagínate 40 días sin comer, y en el desierto de Palestina. Yo, la verdad, no sé, los que están haciendo dieta o los que quieren hacer dieta, yo no sé si ustedes aguantan 1 hora, 2 horas o 12 horas, que ahora está de moda el ayuno intermitente, que podés hacer 12 horas, que lo quise probar y a veces ves una galletita por ahí y la verdad que te tentás. Imagínate 40 días sin comer ni beber. Hermanos,
yo no sé si aguanto. Yo no sé si aguanto. Y Jesús aguantó. Y dice la Biblia, en Lucas capítulo 4, que dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, porque había sido bautizado, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo primero que quiero decirte, que cuando quieras hacer las cosas bien, hoy tenemos a Josefina, hoy volvió el Lecho y María, y tenemos a otros hermanos que también están pasando por pruebas y que los vemos y estamos contentos. Acordate que cuando vos quieras hacer las cosas bien, al día siguiente el Señor te va a llevar al campo de batalla. Porque ahí es donde se ve si verdaderamente querés seguir a Cristo. Porque las tentaciones están cuando uno quiere hacer las cosas bien. Dios nos prueba, pero el enemigo nos tienta. Y después de 40 días se le apareció el mismísimo diablo. El diablo. Sí, te digo el diablo porque no muchos hablan del diablo. Algunos pensamos que el diablo era una persona de color rojo con cuernos, con una cola y con un tridente. No, el diablo puede ser cualquiera de nosotros. De hecho, en esta pregunta que yo me hacía, el diablo quizás puso esa duda en mí, porque yo me preguntaba lo que, ahora vamos a hablar de eso, lo que el diablo utilizó para tentar a Jesús. Vos me decís, ¿qué utilizó el diablo para tentar a Jesús? Mirá, la Biblia dice que en Génesis, en el primer Adán, lo tentó de una manera. Dice que le dijo, la pregunta fue, ¿ustedes no quieren ser como Dios? Eso fue lo que le dijo el diablo, transformado en serpiente, le dijo a Eva, ¿ustedes no quieren ser como Dios? ¿No les gustaría ser como Dios? 1000 años o miles de años después, el diablo utiliza la misma tentación con el segundo Adán, porque la Biblia nos dice que Jesús fue el segundo Adán, porque él fue el primero en resucitar, el primer hombre que resucitó. Ahora, después de años, miles de años, el diablo sigue utilizando la misma tentación. Y ahora vos me decís, ¿por qué? Porque usó la misma tentación, pero ahora al revés. Adán y a Eva le dijo, ¿ustedes no quieren ser como Dios? Y a Jesús le dijo todo lo contrario, mostrame que sos Dios. Si sos Dios, a estas piedras transformalas en pan. Si sos Dios, tirate de este pináculo, porque dice que lo llevó a un lugar muy alto y le dijo, tirate, porque la Biblia dice que te van a agarrar tus ángeles. O sea que el diablo le dijo 2 veces que demuestre que era Dios. Y la tercera le dijo, adórame y te voy a dar todo. Y en la tercera me veo identificado, porque si yo me estaba preguntando por qué Jesús no aparece ahora. ¿Y por qué te digo que es trascendental y por qué corrió peligro la humanidad? ¿Y por qué Jesús fue bueno en todo? Porque en ese mismísimo momento no solamente fue un momento importantísimo en la Biblia, porque no solamente fue Jesús tentado, sino que fue el primer encuentro entre Jesús y el diablo. Y a mí me llama muchísimo la atención, si ustedes tienen la Biblia abierta en Lucas capítulo 4, fíjate lo que dice el versículo 13, después podemos hacer un montón de mensajes y podemos hablar más tranquilo, ahora no quiero extenderme mucho, pero solamente quiero decirte que Jesús le contestó con la Biblia. Segunda cosa que quiero decirte, qué bueno que es estudiar la palabra de Dios. Mañana se van a juntar a estudiar la palabra de Dios y aprender. Los que no pueden ir, qué bueno que sería que puedas hacerlo desde tu casa. Qué bueno que sería que puedas hacer un devocional. Qué bueno sería que te aprendas un texto. Qué bueno que es cuando vos mandás un texto a otro. Qué bueno que es cuando vos recibís un texto y te hace bien porque te llega en el momento justo. Y mejor es cuando te hace bien y vos lo compartís con otro. Qué bueno que es la palabra de Dios, porque Jesús le dijo las 3 veces, escrito está, y le citó partes de la Biblia. Qué bueno que es saber la palabra de Dios. Qué bueno que es tener el vocabulario bíblico para poder contestar a esas tentaciones, a esas cosas que se te van a aparecer, que se pueden aparecer en compañeros del trabajo, en compañeros de facultad, en familiares, en tu hijo, en tu hija, en tu papá, en tu mamá, en lo que sea. El diablo se disfraza
muchísimas veces de gente que queremos, hasta de cristianos. Porque ustedes se acuerdan cuando Pedro le dice, Jesús le dice que se iba a partir, que se iba a ir y que iba a morir, y que Pedro gritando dice, no vamos a permitir, no queremos. ¿Qué le dijo Jesús en ese momento? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. Mirá lo que dice el versículo 13 del capítulo 4. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él, mirá, por un tiempo. Hermanos, la tercera cosa que te quiero decir es que es importantísimo que sepas la palabra y que puedas resistir al diablo. Pero la tercera cosa que te quiero decir es que el diablo se va a ir, no se va a ir contento, porque no te hizo caer, pero se va a ir por un tiempo. Y acá lo vemos reflejado porque Jesús hasta la cruz fue tentado un montón de veces. Ahora vos me decís, ¿por qué? Y sí, porque cuando le dice a Pedro, vete de aquí, Satanás, es porque le estaba diciendo, yo vine para eso. Satanás le quería decir a Jesús, hacé las cosas más fácil. Ahora, cualquiera de nosotros yo pensé eso. ¿Por qué Jesús no se quedó? ¿Por qué Jesús no sanó? ¿Por qué si era Dios? ¿Por qué tuvo que dejarse morir para que nosotros seamos salvados? ¿Por qué depositó tanta confianza en nosotros? ¿Por qué no dejó, mirá, nunca te preguntaste esto, ¿por qué no dejó nada escrito Jesús? Nunca escribió nada. El único relato que tenemos que Jesús escribió algo, a ver si alguno sabe, una vez sola dice la Biblia que Jesús escribió. ¿Cuándo fue? Cuando le traen, ahí algunos, ahí leía, no leía los labios, pero más o menos, ¿cuándo qué? Cuando traían a la mujer adúltera, que después si quieren en otra oportunidad podemos hablar, que eso fue una trampa. Porque en Levítico dice que los que tenían que ser apedreados eran los dos que habían encontrado en falta. ¿Por qué apareció la mujer sola? Yo no sé si este era un judío que se le había mandado, que era amigo de estos fariseos, pero a la que traen para ser apedreada era la mujer. Y Jesús en ese momento, ¿qué dice? Dice que se agachó y empezó a escribir en tierra. Ahora, ¿no te llama la atención por qué Jesús escribió en tierra y no y no dejó nada escrito? ¿Vos te pusiste a pensar que al momento de que se fueron de ahí, eso que había escrito en la arena, en la tierra, en lo que sea, se desvaneció? Y si ese mismo momento llovió, las únicas palabras de Jesús se desvanecieron. Y eso me da la pauta de lo que Jesús quería hacer con nosotros. Dice la Biblia que nosotros somos cartas leídas. Jesús no dejó nada escrito porque escribe en tu corazón. No hay nada más parecido que esa tierra que nuestro corazón. Dice la Biblia que nuestras cartas en nuestras vidas son como cartas leídas en nuestro corazón. No escribió en papel, escribió en tu corazón. Y Él quiere utilizarte a vos para que nadie adorara un papel, un libro. Imagínate si Jesús estaría hoy acá, lo estaríamos adorando. Estaríamos haciendo estatuas. Estaríamos yendo a caminar, no sé, a donde sea, para ir a buscarlo y preguntarle. Jesús, en ese momento, es una de las cualidades que también me gusta de Jesús. Una de las cosas que más me gusta de Jesús es todas las cosas que podría haber hecho y no hizo. Yo te pregunto, ¿Jesús podía agarrar esas piedras y convertirlas en pan? Obviamente que sí. El primer milagro de Jesús fue, después de venir al desierto, fue transformar el agua en vino. Para Jesús hubiese sido re fácil decir, bueno, todas estas piedras las vamos a transformar en pan. Y hacemos una panadería en el medio del desierto. ¿O no le dio de comer a más de 15.000 personas con 5 panes y 2 peces? ¿No podría haber hecho eso? Lo que pasa es que Jesús siempre tuvo en claro que no quería que lo sigan por los milagros. Él no vino a hacer una revolución con su poder. Él vino a hacer una revolución de amor. Y ahí está el secreto.
Él nos amó tanto, tanto, y ama tanto nuestra libertad, que nos deja decidir, que nos deja elegir. Vos y yo tenemos la libertad de insultar al cielo, de pedir que lo crucifiquen, porque si vos y yo hubiésemos estado en Roma, hubiésemos sido los que gritaron, suelta a Barrabás, crucifícale. Mirá el poder y la libertad que te dio, la libertad de expresión que en algunos países no se puede. Jesús te la dio, Dios te la dio, y no la valoramos. Porque Dios, en su inmenso poder, en su inmenso amor, Él tenía planeado. Para Él hubiese sido muy fácil transformar esas piedras en pan. Se hubiese tirado de ese pináculo y hubiese hecho un espectáculo hermoso porque miles de ángeles lo hubiesen agarrado. O Él mismo hubiese volado. Pero el Señor prefirió callar. Prefirió guardarse todas esas cosas para que vos y yo podamos conocerle verdaderamente y podamos elegirlo verdaderamente. ¿Y por qué te digo que el diablo se le apartó por un tiempo? Porque después estuvo constantemente provocándolo. Imagínate que cuando le trajeron a esta pecadora, él podría haber dicho, sí, crucifíquenla, apedréenla, ¿qué dice la ley? Sin embargo, él duplicó y les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién tiró la piedra? Mientras él seguía escribiendo en tierra, dice que uno a uno se fueron cayendo las piedras y se fueron yendo. Y él mismo le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te juzgo. Vete y no peques más. Algún día cuando estemos en el cielo, tengo muchas preguntas para hacerle a Jesús. Muchas preguntas. Y una de las que le quería preguntar es esta. ¿Qué escribiste? ¿O qué escribiste en esa tierra? Es una duda que tengo hace muchos años y que en esta semana se me vino a la mente y que quiero que algún día, cuando estemos en el cielo, primeramente darle un abrazo y decirle gracias por tanto amor porque no me lo merezco. ¿Cuántas veces negamos a Dios? ¿Cuántas veces negamos a Jesús? ¿Cuántas veces pecamos? Pecar es hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Cuántas veces hacemos lo que a Dios no le agrada? Sin embargo, Dios nos sigue amando de hace miles de años. Nos mandó a su Hijo y ahora nos da una misión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por eso hoy estamos acá, hablándote a vos, porque muchos hoy se conectaron, pero muchos después van a escuchar este mensaje porque lo vamos a subir a YouTube. Y te estamos hablando a vos, que quizás no conoces a Cristo, y decirte que Cristo podría haber hecho miles de cosas. Sin embargo, Él prefirió morir para salvarte. Y el diablo también se le apareció en la misma cruz. ¿O no se acuerdan cuando ese malhechor que merecía estar ahí le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y a nosotros contigo? El diablo lo persiguió todo el tiempo porque él quería hacérsela fácil, no quería que muera de esa manera. Él podría haber vivido, sin embargo prefirió morir para que en esa cruz podamos colgar nuestros pecados. ¿Qué son los pecados? Todas las cosas malas, todas las cosas que a Dios no le agradan, todo lo que nos separa de Dios. Como te decía al principio, la Biblia la podemos dividir en la Trinidad. Si yo hubiese pecado en la época del Antiguo Testamento, nunca podría haber conseguido el perdón de Dios. Nosotros nos toca en el momento de la gracia, en el cual podemos pedirle perdón a Dios, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y nos acompaña. Hermanos, ese momento fue trascendental para la humanidad, porque la humanidad se estaba jugando la libertad de elegir por el amor. Y en esta noche vos podés elegir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir tratando a mi manera? Esa canción es hermosa, la deben haber escuchado miles y los que somos más grandes quizás también.
a mi manera. Siempre viví a mi manera. Hermosa canción. Pero para un cristiano o para alguien que quiere seguir a Dios no te sirve. Si vos viviste a tu manera toda tu vida, después de este mundo, vos sabés que vamos a tener un encuentro y Dios te va a decir, ¿cómo viviste? ¿A tu manera o a mi manera? Bueno, si viviste a tu manera, ¿para qué querés vivir una eternidad conmigo? Si viviste lejos de Dios toda tu vida, ¿para qué querés vivir conmigo en la eternidad? Hermanos, este es el momento, amigo, amiga, que hoy estás acá, que vos estás escuchando este mensaje. Hoy es la oportunidad de poder conocer a Cristo, conocer a nuestro Salvador, conocer a aquel que nos dejó ejemplo en toda su vida. Porque hasta para cuando fue tentado, contestó con la palabra de Dios. Cuando quieras hacer las cosas bien, acordate que siempre está la copa del campeón, ¿no es cierto? Pero al otro día está la resaca de la fiesta. Cuando quieras hacer las cosas bien, acordate que al otro día van a venir las pruebas, van a venir las tentaciones. Acordate siempre de estudiar la palabra de Dios, leerla, aunque sea leerla, escuchar un texto, compartir un texto. Y acordate siempre que el Señor se privó de un montón de cosas por amor a vos. ¿Que podría haberlas hecho? Sí, obvio que sí. Pero Él no quería que lo sigan por los milagros. Él lo que quería era que vos lo elijas de corazón. De esta manera termino diciéndote que el Señor nos dejó una misión a los que somos hijos de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A cada uno de nosotros, personas rotas, personas lesionadas, personas que nos equivocamos desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, o al revés, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos equivocamos todo el tiempo. Nadie es perfecto, nadie. Sin embargo, Dios utiliza, aunque sea esa virtud que vos tenés, ese talento que vos tenés, para su reino, para su obra. ¿Qué es lo que tiene preparado Dios para vos? ¿Qué quiere utilizar de cada uno de nosotros? Esta es la pregunta que quiero dejarte. El Señor te quiere utilizar, a pesar de que, no sé, tenés diferentes adicciones, problemas, temperamentos, luchas, recaídas. El Señor te quiere utilizar igual, como me utiliza a mí, que soy imperfecto, que soy ansioso, que soy atolondrado, que quizás a veces digo mucho lo que pienso y a muchos le cae mal. ¿Cuál es la virtud que tengo yo? Y bueno, Dios la utiliza. Estemos predispuestos a que el Señor nos utilice. Estemos predispuestos a cada uno de nosotros a cumplir ese mandato, esa gran comisión que nos dice en Mateo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Lo estás haciendo? Y a vos que nos visitás, el Señor quiere entrar en tu vida. El Señor quiere cambiar tu vida. Él quiere ser el protagonista y abrirle la puerta al Espíritu para que Él pueda guiarte día a día. El Señor hoy te está hablando a vos, como me habló a mí. Y te está diciendo, elegime. Ojalá que puedas elegirlo. Ojalá que puedas entregarte a Él. ¿Vas a cambiar de un día para el otro? Hermano, amiga, amigo, yo me sigo equivocando. Y si pusiéramos los micrófonos, todos te podrían decir que se siguen equivocando. Y tenemos caídas, sí. Y tenemos golpes, sí. Pero tenemos la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Nunca lo vamos a entender en esta tierra, solo cuando estemos allá arriba. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Y si hay alguna pregunta o alguna duda,
estaría bueno que te comuniques con alguno, o mañana, o con el que te trajo, para que podamos orar por vos, para que podamos sacarte esa duda. Es lo que el Señor puso en mi corazón. Yo tenía este texto y podríamos hablar de un montón de cosas más. Pero el Señor hoy quiere escribir en tu corazón, porque somos cartas leídas. ¿Qué va a escribir en tu corazón? ¿Cómo sos? ¿Cómo te ve el mundo? ¿Cómo te ve Dios? El mundo te ve por tu pecado. Dios te ve por cómo sos. El mundo te llama quizás alcohólico. O te ve como un adicto a algo, a lo que sea. Pero Dios te ve como su hijo. Y Él quiere sanarte, quiere curar tus heridas. Él quiere que confíes en Él, porque Él te va a acompañar el día que el diablo te venga a tentar. Porque si Él pudo, nosotros también podemos. Porque si somos cristianos, somos pequeños Cristos. Somos una mínima parte de lo que fue Cristo, lo que fue Jesús. De ahí viene la palabra cristiano. Pequeños Cristos. Cada uno de nosotros somos pequeños en Él. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor te bendiga a vos y que podamos reflexionar. Tenía más cosas para decir, pero lo vamos a dejar porque el tiempo ya se fue. Y la verdad que no quiero extenderme mucho más, pero quería sacar esta pequeña enseñanza. Acordate siempre que hasta Jesús fue tentado. Y dice que al final del versículo 13, y se apartó por un tiempo. A lo largo de toda su vida hasta la cruz, el diablo se le volvió a aparecer en conocidos, en amigos, en sus familiares. Jesús no fue exento de las tentaciones, ni vos ni yo. Pero si Él pudo, aprendamos de Él, intentémoslo. Y si no podés, bueno, acá estamos, te vamos a tratar de ayudar. Como me ayudaron a mí, te podemos ayudar a vos. A acompañarte, a orar por vos. A poder solventar las dudas que vos tengas. Y decirte que el Señor entró en mi vida y la sigue cambiando. Y quizás hoy puede ser el día en que entre en tu vida y la pueda empezar a cambiar. Que el Señor nos bendiga y que podamos reflexionar en estas pequeñas reflexiones que a mí me hicieron bien y ojalá que a vos también. Si alguna duda tienen, mañana va a estar el anciano, Mario, el pastor y Poli también. Bueno, no sé si va Poli, pero si no, ahí pueden solventar las dudas para que el Señor también les siga hablando a cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y que esta historia nos sirva a cada uno de nosotros, porque no hubo locutores. La Biblia fue inspirada por Dios, pero esta historia en particular estuvo Jesús con el diablo. Y Jesús seguramente la contó tantas veces que los evangelios la reflejan así. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a terminar con una palabra de oración y yo le voy a pedir a Gaby Pereira que pueda orar para que podamos terminar este momento y que el Señor bendiga todo lo que se ha hablado. Gracias a los que se conectaron, gracias a los que hacen el esfuerzo y bueno, espero no haberlos aburrido. Terminamos con una palabra de oración y después quedamos en libertad, ¿sí? Oramos.